Buenas noches, ¿cómo están? Para honrar la puntualidad de los que están conectados y aprovechar el tiempo, vamos a comenzar. El tema que el Señor nos puso a compartir el día de hoy, y a mí es el primero que me ha estado hablando con esto, es el tema de empezar a ver cada cosa que nos está pasando, cada situación, y no solo en este momento, sino que conforme vayan avanzando los meses, los años, que uno aprenda a ver las cosas desde los lentes de Dios. Por eso yo le puse el tema los lentes de Dios, porque muchas veces seguimos viendo la vida y todo desde nuestra perspectiva, pero cambia totalmente cuando uno la empieza a ver desde la perspectiva de Dios. Y vamos a empezar viendo qué es perspectiva. La perspectiva tiene que ver la forma como interpretamos las cosas, lo que pasa en nuestra vida, es esa forma de interpretar las cosas, eso se llama perspectiva. Pero eso pasa por el filtro de mis creencias, de lo que mi mente, pero también de las experiencias pasadas que he tenido. Eso me hace tener un lente o una perspectiva de la vida que de repente no es la correcta, pero como no logré superar esas experiencias o no las aproveché como un aprendizaje, como hablamos hace 2 semanas, si no se volvió algo como resiliente, pues eso afecta mi forma de ver las cosas. Entonces por eso es que el tema de hoy es cómo aprendemos a ponernos los lentes de Dios, cómo aprendemos a ver las cosas como las ve Él. Y eso va a traer paz a nuestro corazón, va a traer confianza en medio de la incertidumbre que tenemos hoy. Hoy hablábamos con mi prima y lo comentábamos también con Ingrid, cuando uno pasa una etapa de una persona que estuvo grave en el hospital y que después fallece, esa etapa entre la persona que está grave y después cuando muere, los que lo han vivido lo saben, es unos días de incertidumbre, de que uno no sabe qué va a hacer de su vida ni cómo la va a enfrentar, pero aquí nos tiene Dios y nos ha sacado adelante, y es como uno interpreta esos momentos que van a marcar su vida. Por eso es que es tan importante el que nos llenemos de la palabra y leamos la palabra de Dios, porque hay tantas experiencias que nos sirven para aprender a interpretar la vida de manera diferente. Entonces, de eso se trata hoy, cómo aprendemos a cambiar una perspectiva. Porque miren, cualquier acción siempre fue precedida por una percepción. Entonces, cuando hay percepción correcta, hay acciones correctas. Y eso se conecta con mis emociones. El que uno empiece a tener una percepción de la vida, de algunas cosas, eso le hace que se detonen emociones, ya sea del lado de los temores o del lado de la alegría, la satisfacción, la paz. Entonces, todo está conectado con nuestra percepción, pero por eso es que hay que empezar a cambiar mi percepción a través de cambiar mi interpretación de las cosas, a cambiar mi sistema de creencias. Y miren, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando empezó el año o cuando fue el fin de 2019, uno estaba emocionado y con una gran perspectiva, con una gran visión. Yo escuché a muchos que hablaban, este es nuestro año porque es el 2020 y es tener una visión 2020, y todos emocionados. Ahora no sé cuántos de ustedes siguen emocionados de que este va a ser su año. Ahora, ¿será que esta situación que está cambiando al mundo, que vino como una disrupción, que vino a interrumpir, eso le va a quitar que sea nuestro año? Eso depende de cómo lo interpretemos. Yo he visto ahora hasta en broma en algunas redes sociales que ponen un video como que están cantando en el 31 de diciembre a las 12 la cuenta regresiva para que ya se acabe este año y pasemos al siguiente. Ahora, ¿por qué? Es cierto que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que nos genera mucha ansiedad, mucho temor, pero eso no quita que lo que Dios había prometido, que este año va a ser un año de bendición, se cumpla. Ya de por sí esta crisis, en medio de esta crisis hay bendición, porque les apuesto que muchos de ustedes han hecho cosas que antes no habían hecho, han compartido con su familia de otra manera que no lo hubieran podido hacer. Hay muchas cosas que le podemos sacar de bendición a esta crisis. Entonces, tenemos que seguir viendo a través de los ojos de Dios, que Él ve más allá. Y lo vamos a ver a través de varias escrituras en la Biblia. Ahora, ¿bajo qué perspectiva estás viviendo tú tu vida? ¿Qué perspectiva es la que tienes tú para la próxima semana? ¿Qué perspectiva tienes para dentro de un mes, dentro de un año? Ayer hablaba con un amigo muy querido que él está en Estados Unidos y a él le ha tocado pasar unas pruebas bien difíciles. Y yo sé que él va a escuchar después este mensaje y ayer me decía, mira, es un tiempo duro, pero yo no lo veo difícil porque comparado con lo que yo he vivido, a él le pasó una vez que estando en una situación muy difícil tuvo que pasarse a vivir a su carro. Literalmente él vivía en su carro, en Las Vegas.
Y me contó y me dice, mira, de todas las cosas que me han pasado, yo tenía todas mis cosas ahí, tenía mis documentos, mi billetera, todo, y me roban el carro. O sea, literalmente se robaron toda mi vida. Y yo tuve que ir a la policía, ellos me ayudaron, pero literalmente me quedé sin nada. Pero por otro lado tenía a Dios, que era más que suficiente, y me dice, mira, eso me ayudó a seguir creyendo, y él salió y ahora pues está mejor y va prosperando, pero ahí es donde lo que yo les decía la semana pasada, Dios nos ha metido en un gimnasio que es distintas situaciones que hemos vivido en nuestra vida han sido el entrenamiento que nos ha ido preparando para esto. Y es donde uno tiene que cambiar su perspectiva de cómo ve las cosas. ¿Vemos este tiempo como una bendición o lo vemos como una maldición? Ayer yo compartí un mensaje que me compartió mi socio, el ingeniero Daniel López, y decía algo: si de esta cuarentena por lo menos has leído un libro, has desarrollado una nueva habilidad, has empezado un nuevo negocio, has hecho algo, valió la pena. Y si no, no era falta de tiempo, era falta de disciplina. Entonces al final de todo le podemos sacar una bendición. Y vamos a empezar a ver que lo que Dios quiere en este tiempo es abrir nuestros ojos, o sea, llevarnos a una visión más allá. Y el ejemplo primero que a mí me gusta, y yo lo mandé hoy en un mensaje, algunos lo recibieron, es el ejemplo de Eliseo. Eliseo fue un profeta que continuó como discípulo de Elías y Dios le dio una doble porción. Y de repente ellos se ven sitiados, cuando sale su siervo en la mañana se encuentra que están sitiados y tienen a un ejército completo rodeando su casa. Imagínense qué situación más difícil. Pero ¿qué es lo que hace Elías? Como él no se movía en lo natural, él se movía realmente en lo espiritual. Y ahí estaba la gran diferencia. Él tenía otra visión de la vida. Miren lo que él les dice, y vamos a leer Segunda de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 16 al 17. Y dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, salió, habían tropas y caballos y carros de guerra por todos lados. Y él se llenó de temor, ¿verdad? Este sirviente, y entró y le dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Le gritó el joven Eliseo. Y esto nos lo dice Dios a nosotros: no tengas miedo. Le dijo Eliseo: hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Entonces ahí es donde parte lo que Dios nos quiere poner hoy, es eso, que le pidamos que Él abra nuestros ojos, que limpie todo lo que está nublando nuestra visión y que tal vez estamos viendo muy a corto plazo, pero Dios tiene planes grandes, tiene muchas cosas que Él quiere cumplir. Y miren, en su palabra lo tenemos, un versículo clásico es Jeremías 29:11, y yo lo tomé como una palabra a principio de año y la creo, y yo creo que Dios sigue obrando esa palabra. Pero miren lo que dice Jeremías 29:11, y la mayoría de ustedes lo conocen, pero se los voy a leer. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y yo creo que más que nunca necesitamos esperanza. Pero ahí está la promesa, ahí está el escrito, está que Jesús también lo usó frente a las tentaciones y las pruebas que el diablo quiso poner. Pero ahí está la palabra, y Él prometió que Él tiene planes de bien y no de mal. A pesar de lo que estamos viviendo, en medio de todo esto hay una bendición. Pero depende nuevamente de qué, de la perspectiva que tengamos nosotros de las cosas. Miren otro ejemplo: Jesús cuando resucitó a Lázaro. Cuando uno lee todo lo que pasó antes, si uno no hubiera visto el final, uno hubiera pensado: bueno, pero aquí Jesús, ¿qué le pasó? ¿Qué desconsiderado? ¿Qué falta de empatía? ¿Qué falta de sensibilidad? Eran de sus mejores amigos que le habían abierto la casa, que lo habían atendido bien. Pero Jesús, cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, Él no se preocupó. ¿Por qué? Porque Él miraba el cuadro grande. Lo que muchas veces a nosotros nos aturde es que estamos viendo solo nuestro espacio, pero Dios tiene una perspectiva mucho mayor. En varias situaciones que yo he vivido en mi vida, pero principalmente cuando fue el fallecimiento de mi esposa, yo empecé a entender que todas las cosas obran para bien y que hay un propósito detrás de todo. Pero yo, ¿saben cómo lo vi? Como un gran rompecabezas que Dios me estaba mostrando, pero solo me estaba dando 5 piezas. Pero Él ve el rompecabezas completo, nosotros solo vemos las 5 piezas. Aquí es lo que pasó: Jesús miraba
el resultado final. ¿Y por qué él hasta desvió su viaje? Se fue a un lugar totalmente opuesto a la ciudad donde estaba, al pueblito donde estaba Lázaro. ¿Y qué pasó? Empezaron a entrar en ansiedad sus hermanas. Al final de la gravedad que tenía, falleció. Y miren lo que les dice Jesús a los discípulos. Vamos a ir a Juan 11, 14 al 15, que es cuando ya le avisaron a Jesús, o Jesús supo que ya estaba muerto Lázaro. Miren lo que dice. Por eso les dijo claramente, Jesús lo está diciendo aquí, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Imagínense. O sea, él diría uno qué paradójico, qué contradictorio que Jesús diga que él se alegraba de que Lázaro hubiera muerto y eso les iba a servir de algo a los discípulos. Pero miren lo que dice, porque ahora ustedes van a creer de verdad y vamos a verlo. Y eso es parte de lo que Dios está trabajando en todos nosotros, el aprender a creer que Él es capaz de lo que sea con tal de cuidarnos y de preservarnos. Ahora miren, adelantemos y nos vamos hasta el versículo 38 al 42, que es cuando ya Jesús llegó, le reclaman las hermanas de Lázaro que sí le hubiera estado ahí, Él les habla de la resurrección y sí, ellos pensaban de la resurrección que va a haber en el fin de los tiempos, Él no se refería a eso. Miren lo que les dice. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, porque muchos han visto aquí un versículo antes que dice Jesús lloró, y muchos dicen que Él lloró del dolor de que Lázaro había muerto. Si Él sabía que lo iba a resucitar, Él no lloró por eso, Él lloró por la incredulidad de Marta y María. Por eso fue que lloró Jesús. Entonces miren lo que dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Entonces les dijo, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. O sea, ahí ya los gusanos ya estaban haciendo festín. Y Jesús respondió, no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. O sea, imagínense qué milagro tan poderoso. Ahora, algo que yo reflexionaba con esto es, en este tiempo, ¿qué cosas tienen que morir de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está llevando a que muera de nosotros? Que moramos de estar dependiendo de nuestro trabajo, que estamos dependiendo de este ingreso o de nuestros ahorros, o que estemos dependiendo de nuestra seguridad. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo que muera y que después lo va a resucitar, pero con bendición? Porque hay un proverbio que a mí me encanta que dice que la bendición de Dios enriquece y no trae tristeza con ella. ¿A qué cosas estamos renunciando en este tiempo que las tenemos que poner en el altar, que se quemen y Dios va a resucitar lo que tenga que resucitar? Así como Dios le pidió a Abraham a Isaac y lo tuvo que poner y estuvo dispuesto hasta sacrificarlo, el hijo de la promesa, el único hijo que le costó tanto. Y aún dice que Abraham tenía tanta fe que él estaba convencido que aún si moría, Dios lo podía resucitar a los muertos. Imagínense la visión que llegó a tener Abraham, la perspectiva que él empezó a tener de la vida y que llegó a ser el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él empezó a ver las cosas como Dios las ve. Y aquí vamos a ir viendo cómo aún Dios nos va a hacer cosas ilógicas. Cuando uno ve las cosas como Dios las ve ver ilógicas. Estamos tal vez todos de repente limitados lo que estamos comprando en el súper y de repente Dios nos está poniendo a sembrar en la vida de alguien. Y uno diría, pero si ahorita yo estoy en necesidad, ¿cómo funciona Dios? Lo que es ilógico para el mundo es la lógica de Dios. Y se los voy a demostrar, aún Dios les puede dar a ustedes ideas de nuevos negocios, los puede prosperar en medio de esta situación. Y miren el ejemplo de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Vamos a leer Génesis 26:2. Y ahí es donde vemos cuando Dios empieza a trabajar en Isaac y a que él fuera obediente y fuera caminando porque él iba a ser parte del cumplimiento de una promesa. Y miren lo que dice Génesis 26:2. Perdón, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Desde el 1 voy a leer porque hay una parte clave. Una hambre terrible azotó la tierra, o sea, había hambruna, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham, así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos.
El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Ahí ya vemos cómo Dios le está dando la dirección y es lo que a cada uno de nosotros nos puede dar la dirección que necesitamos en este momento, hacia dónde dirigirnos, y es donde la incertidumbre se convierte en certidumbre y es donde tenemos claridad del camino que tenemos que seguir. Entonces miren lo que dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solamente a Abraham, tu padre. Y ahí es donde vemos cómo Dios empieza a cumplir la promesa, a avanzar. Dice, haré tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y entonces Isaac se quedó en Gerar. Ahí vemos el escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasaba? Egipto era como en nuestro tiempo Estados Unidos, ¿verdad? Que todos quieren irse para allá, aunque en esta época creo que no, pero todos se quieren ir para allá porque allá van a el sueño americano y prosperar. Pero si uno aprende a caminar guiado por Dios y viendo las cosas como Él lo ve, no es el lugar. Si Dios nos está mandando para allá, no es el lugar. Entonces miren lo que sucedió. Dice, entonces Isaac se quedó en Gerar. Ahora vamos a adelantar unos versículos por tiempo y nos vamos a ir hasta el 12. Miren lo que, ahí es donde les digo que la lógica de Dios va contra la lógica del mundo. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grande del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. O sea, ¿quién se le ocurriría sembrar en tiempo de hambre? Era como de guardar y decir, no, a ver hasta cuándo tiempo tenemos esto. No, Dios lo puso a sembrar. Y ahí es donde Dios a muchos nos va a tocar a sembrar en otras personas en necesidad, aún nosotros en nuestra necesidad. Pero como Él es nuestra fuente de provisión, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Jireh, si uno lo obedece y uno no va a hacer las cosas, entonces voy a sembrar porque entonces Dios me va a dar 100 veces más de lo que sembré. No, porque ahí está mal la motivación del corazón, sino que es el obedecer, y yo estoy viendo las cosas como Dios las ve. Así como el niño sembró los panes y los peces y se hubo una gran multiplicación, él renunció a algo en ese momento que era el único que llevaba alimento. Pero ¿qué sucedió? Jesús lo multiplicó. Igual nosotros, obedeciendo a Dios, aunque se vea ilógico, ahí es donde Dios va a orar y va a multiplicar y nos va a bendecir en medio de la situación difícil. Y así vemos muchos ejemplos de cómo la perspectiva de unos era contraria a los hombres de Dios que tenían otra perspectiva. Miren el ejemplo de José, el nieto de Isaac. José tuvo una visión, tuvo sueños. Hablamos hace 2 semanas de resiliencia refiriéndonos a él. Pero miren al final de todo lo que a él le tocó pasar, que fueron más o menos, por lo que dicen algunos estudiosos, 17 años desde que él tuvo la visión hasta que se cumplió. Y cómo hubo hambre en la tierra, hubo una situación crítica nuevamente, y cómo Dios lo usó para salvar y preservar la vida de todo el mundo, pero principalmente de su familia. Miren lo que dice en Génesis 45, del 4 al 8. Cuando él se les reveló, cuando ya él se mostró frente a sus hermanos, les dijo, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes a fin de preservarles la vida. O sea, miren qué perspectiva de la vida. Cómo interpretó todo José. ¿Pero por qué? Porque él tenía una relación con Dios y Dios le iba revelando las cosas que iban a pasar. Y es donde él, en medio de que estuvo preso, por una mentira de la esposa de Potifar paró preso. O sea, tantas cosas que le pasaron. Pero al final él siempre interpretaba las cosas de acuerdo a como Dios las ve, desde los lentes de él. Otro ejemplo son los 10 espías. En Números 13 ya Moisés ya había llegado con todo el pueblo de Israel a la orilla de la tierra prometida, y Dios le manda a que mande 2 espías, uno de cada tribu, para que espiaran la tierra y así estuvieran listos para tomarla y poseerla. Pero miren qué sucedió. De los 13 espías, de los 12 espías, cada uno era un príncipe, era alguien que tenía una posición de liderazgo. Cuando regresaron, miren la visión y la perspectiva de este grupo. Vamos a escuchar aquí qué es lo que vio cada uno. En Números 13, en el versículo 27. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel.
aquí está la clase de frutos que ahí se producen. O sea, imagínense, ahí estaba que lo que Dios les había prometido era verdad. Y era tan abundante lo que ahí se producía que ellos llevaron muestras de los racimos de uvas y eran tan grandes que entre dos hombres los tenían que cargar. Y si ustedes buscan en la página de comercio de Israel, es el símbolo del comercio de Israel, esa figura de los dos espías cargando ese racimo de uvas que era tan grande que entre dos lo tenían que cargar, para hablar de la abundancia que había en la tierra prometida. Pero miren, aquí es donde muestran la forma de interpretar las cosas, la perspectiva que tenían 10 espías. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso, sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac, los amalecitas viven en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle Jordán. O sea, empezaron a ver todo lo negativo, hablaban hasta los gigantes. Y eso no era lo que Dios los había mandado a ver, porque al final Él los iba a respaldar, les había prometido que los iba a entrar. Ahora miren Caleb, que era uno de los 2 espías que tenían otra visión y miraban las cosas como Dios las miraba y creían en las promesas. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida, tomemos la tierra, y dijo, de seguro la podemos conquistar. Pero los demás hombres que exploraron la tierra, los otros 10, dijeron que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar esto y hablaron hasta de apedrearlos. Y los únicos 2 que vieron las cosas como Dios quería que las vieran fueron Josué y Caleb. Y eso le costó al pueblo, a esa generación, 40 años en el desierto hasta que se muriera toda esa generación. Y saben que de esa generación solo 4 entraron. Josué y Caleb y otros 2 que son tema de otro estudio. Pero ahí es donde vemos cómo vieron las cosas. Y aun cuando Caleb a los 80 años llegó a la tierra prometida, después de haber pasado 40 años por la desobediencia de los demás, él seguía con el mismo espíritu y con la misma visión de que él iba a tomar posesión. Y al final entró y tomó posesión de la tierra que él había prometido, hasta hablaba de echar fuera a los gigantes. Ahí vemos cómo la diferencia entre 2 grupos, cómo la interpretación de las cosas le costó a un pueblo completo 40 años en el desierto. Ahora no sé cuánto quieres tú que dure tu desierto, si quieres empezar a ver las cosas como Dios las ve, o si quieres verlas como las ve la mayoría de las personas o las ve el mundo. Y ahí es donde Dios siempre pone mucha analogía en la Biblia de las águilas. Y las águilas es interesante, son animales que Dios creó y saben que el águila tiene una visión entre 4 a 8 veces más que el hombre. Dicen que un águila, estaba investigando, puede ver a 3.2 kilómetros un conejo. Imagínense la visión del águila. Y aquí traje un versículo que a muchos nos gusta y nos llena de esperanza. Y es donde Dios nos compara como las águilas. ¿Pero por qué nos compara? Miren lo que dice Isaías 40:28. Que habla de cómo renovar nuestras fuerzas. Miren lo que dice, y a muchos les está pasando que están perdiendo las fuerzas, y aquí es donde Dios nos habla de renovarlas. Miren lo que dice Isaías 40:28-31. Aquí está. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quiénes de ustedes quieren tener la visión como la del águila? Que ve las cosas más allá de lo que puede ver un humano. Y por eso es que Dios nos compara como las águilas. Yo una vez tuve la oportunidad de viajar a San Pedro Sula por trabajo, que yo trabajaba con el tema de las maquilas, y cuando veníamos de regreso teníamos que volar de noche y empezó a llover fuerte, y resultó que el piloto que iba a manejar este avión era un familiar, y cuando me vio me dijo: mira, si quieres te venís con nosotros en la cabina. Yo nunca me había ido en la cabina de un avión, me senté con ellos. Bueno, íbamos a despegar, pero había una tormenta. Bueno, despegamos en medio de la tormenta y era un avión de hélices, y cuando estábamos ya habían despegado, yo escucho que el piloto le dice al copiloto: mira, subamos, creo que dijo 3000 pies. Bueno, hizo caso a la instrucción el copiloto,
y nos elevamos encima de la tormenta. Y era interesante porque uno miraba abajo la tormenta, miraba los rayos, pero nosotros íbamos volando en seco. Y así fue todo el vuelo hasta llegar a Guatemala, que ya nos metimos otra vez en la tormenta y ya se empezó a ver el avión que temblaba y todo, pero gracias logramos aterrizar bien. Pero a mí me impresionó porque ustedes saben que las águilas son la única ave que se puede elevar encima de la tormenta. Entonces por eso es interesante que Dios nos compara como las águilas cuando confiamos en Él. Él nos puede elevar encima de la crisis que estamos viendo, encima de todo lo que se está viviendo y nos puede hacer ver cosas que otros no están viendo. Oportunidades que van a traer bendición para nuestro trabajo, para nuestro negocio, ideas que a ustedes les puede dar para la empresa que trabajan y que los saque adelante, o ideas de nuevos negocios. O sea, tantas cosas que Dios nos puede dar, pero cuando empezamos a confiar en Él, Él nos eleva y nos permite ver las cosas como Él las ve. Y vamos a ir ya terminando con el tema de la fe, porque la fe tiene que ver mucho con la perspectiva. El clásico pasaje que está en Hebreos 11.1, que es donde está la definición de fe, que es donde vamos a leer. Y hoy mandaba yo un mensaje que la fe es como el Wi-Fi. No se ve, pero nos conecta con lo que realmente nos interesa, que es Dios. Y ahí es donde uno debe, en estos tiempos, aprender a caminar cada vez más en fe. Miren lo que dice Hebreos 11.1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, Dios nos va a dar una visión más allá de lo que no podemos ver. Y miren lo que dice el versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creerle que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Este es un tiempo que nos tienen aislados y puede ser un tiempo para que nosotros tengamos un encuentro especial con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Pero es donde nosotros aprender a caminar en fe. Y con eso vamos a agradar a Dios. Pero miren lo que dice nuevamente la definición de fe. Demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y es donde con la fe nos ponemos los lentes de Dios. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Aquí yo les puse varios salmos. Está ahí en las citas, se las puse en Facebook. Pero vamos a leer otros salmos que sirven para reforzar nuestra fe. El Salmo 33, 18 y 19. Miren lo que dice el Salmo, a mí me impactó. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. O sea, ¿de qué vamos a nosotros preocuparnos si sabemos que hay un Dios poderoso que nos está cuidando? Que Él está en medio de esta situación. A Dios no se le salió del control. Él tiene soberanía sobre esto y Él nos va a ir mostrando a cada uno qué es lo que Él requiere de nosotros. Miren lo que dice Isaías 43, 19. Y ahí les puse las citas para que ustedes después las lean despacio, las mediten y se vuelvan parte de ustedes. Dicen, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Hay un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Yo agarro esa palabra, la creo porque aún donde uno no cree que hay camino, Dios va a abrir. Yo lo he visto en estas últimas semanas, Dios es fiel. Yo pues trabajo por mi cuenta. Muchas empresas están ahorita paradas, cerradas, muchos proyectos se pararon. Pero Dios ha sido fiel y nos ha estado proveyendo de manera sobrenatural. Dios está abriendo nuevos proyectos que yo ni me imaginaba. Y ahí es donde vemos la fidelidad. Por eso es que hay que buscar que Dios abra nuestros ojos y nos permita ver más allá. Nos dé una idea de Dios. Puede hacer que transforme nuestra vida y que podamos ser de bendición para otros. Pero agárrense de esta promesa. Él está haciendo algo nuevo en todos nosotros. Y en medio del caos que se está viviendo, Dios está transformando y va a traer orden a nuestra vida. Y miren otro salmo, el Salmo 37:5. Miren lo que dice este salmo. Nuevamente reforzando lo que les había comentado. Confía en el Señor, desde el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguros en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía
Confía en Él y Él te ayudará. Entonces nuevamente nos está diciendo, es un tiempo para deleitarnos con Él, para conocerlo de otra manera, para aprender a escuchar su voz. Yo se los decía la semana pasada, los valles que nos tocan vivir es cuando más Dios afina nuestro oído para poder escuchar ese susurro apacible donde Él nos va a dar paz, donde Él nos va a dar tranquilidad, pero donde Él también nos va a revelar sus planes y nos va a revelar ideas. Y ahí es donde todo este tema era porque Dios nos está llevando a algo. Y es que muchos de oída conocíamos a Dios, algunos más, algunos menos, pero todo este tiempo nos está llevando a lo que Dios permitió en la vida de Job. Cuando uno lee la vida de Job, Job pasó un montón de cosas muy, muy, muy difíciles. El perder a su familia, perder todas sus propiedades, estar enfermo, hasta su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Llegaron unos amigos y lo apoyaron, pero a la vez lo criticaron. Pero al final de todo esto, Dios lo tuvo que callar y que ahora lo escuchara él. Pero miren al final de todo, que era lo más importante y es lo que valió la pena, y es que es parte de lo que creo que Dios, la bendición que nos va a dar en este tiempo que estamos viviendo, está en Job 42, del versículo 2 al 5. Miren a la convicción que llegó Job. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiadas maravillosas para mí. Tú dijiste escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora, y ese es el versículo clave, solo había oído de ti. Y eso que Job era un hombre justo. Era el hombre más justo en ese tiempo en la tierra y Dios estaba complacido con él. Pero mire lo que dice Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y eso es a lo que Dios nos está llevando, a que lleguemos a tener una relación con Él en el que lo podamos ver de cerca, podamos ver las cosas desde la perspectiva que si tenemos dudas uno pueda ir delante de Él y decir no entiendo lo que está pasando. Tal vez algunos de ustedes hasta ya perdieron su trabajo y uno no entiende por qué está pasando las cosas, pero Dios en medio de todo esto va a orar y agarrémonos de Él y busquemos que Él abra nuestros ojos, que nos eche colirio, limpie cualquier cosa que esté impidiendo, que quite ese velo que muchas veces tenemos que no nos permite ver las cosas como las ve Él. Y es donde nosotros vamos a tener paz, vamos a tener esperanza, pero ante todo vamos a tener esa fe para creer por cosas grandes, por cosas de bendición que Dios va a hacer en este momento. Entonces, esto es lo que yo sentí el Señor compartir hoy, que aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde más alto, desde verlo desde arriba como el águila. Renovemos nuestras fuerzas confiando en Él y no permitamos que el temor nos paralice, que el temor nos robe la paz. Es natural que tengamos temor, que muchas veces hasta pongamos tener ansiedad, que nos preocupemos, pero sobre todo eso está Dios. Él es nuestro pastor y retémonos esta semana a empezar a ver las cosas como Dios ve. Pregúntenle a Dios, ¿qué es lo que tú me estás hablando con esto? ¿Por qué esta situación se complica? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea en medio de todo esto? Y van a ver que siempre detrás de una dificultad, siempre detrás de un problema, de una prueba, hay una bendición disfrazada. Y es donde uno empieza a ver las cosas bajo otra perspectiva y Dios le va a permitir ver más adelante de lo que estamos viendo hoy. Entonces espero que esto les haya agregado bendición y valor a su vida. Gracias a todos los que se conectaron hoy en la noche y ya pronto lo vamos a subir para que lo puedan compartir y si puede ser de bendición para otros, pues compartámosla. La idea es que todos nos apoyemos, que todos estemos ayudándonos a inspirarnos en fe, en esperanza y en amor y ante todo ese amor de Dios, de Padre que no nos olvida. Él dejó a su Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro guía y Él es el que nos va a llevar a toda verdad y es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Descubrir la verdad de Dios en todo lo que estamos viviendo y van a ver que después vamos a estar celebrando las cosas que Dios hizo, vamos a estar contando testimonios de cómo Dios mostró su fidelidad en nuestra vida y cómo pudimos ser de bendición también para otros. Entonces, espero que Dios siga cuidando de ustedes, que los cubra y que sigamos caminando de la mano de Él y que podamos compartir también testimonios de lo que Dios ha hecho. Que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana.
Bendiciones a todos ahí, a El Salvador, a Guatemala, a República Dominicana. Que Dios los bendiga.